gracias. Gracias a todos y a todas por estar acá un día de semana, tan tempranito, escuchando esta charla y escuchando a estos grandes autores, cronistas, diría, que hoy tenemos. La verdad es que esta charla se llama La Crónica del Arte de Contar lo Real y para mí es hermoso poder hablar de la crónica en un congreso de periodismo duro, diría, ¿no? La crónica, que es el género periodístico que tal vez más se acerca a la literatura, ¿no? Que comparte gestos, procedimientos, voces, y que para mí, y ustedes me dirán después si están de acuerdo, es tal vez el género más imperecedero del periodismo, porque si bien trata o cuenta historias muy únicas, singulares, a la vez habla sobre temas universales. Y creo que es por eso que seguimos leyendo libros como estos, que tienen muchísimos años, y los seguimos leyendo en las carreras de periodismo, pero también por placer, porque nos gusta leer buenas historias, historias que estén bien escritas. Así que para charlar acerca de todo esto, estamos con, como dijo, con Ernesto Pico, Paula Vistanino y Javier Sinay, pero los voy a presentar como corresponde a cada uno de ellos. Ernesto Pico, aquí al lado mío, nació en 1982, es cronista, docente de grado y posgrado, investigador. Desde 2024 es jefe de redacción de la revista Anfibia. Es autor de los libros Soñar con las Islas, una crónica de Malvinas más allá de la guerra, y Crónicas de Tierra y Asfalto. Es doctor en Comunicación por la Universidad de La Plata y en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ha dado distintos talleres de crónica y periodismo, entre ellos en el Festival Gabo y el High Festival. Fue ganador de la beca Michael Jacobs de Crónica Viajera en 2019, finalista del premio Nuevas Plumas en 2015 y ganador del premio Crónicas Interiores en 2014. Y su último libro es Crónicas del Litio, que está por aquí, y se publicó en 2022. Paula Vistanino nació en 1977 en la provincia de Buenos Aires, es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA. Desde hace 20 años escribe en diarios, revistas sobre temas de sociedad, política y derechos humanos. Sus artículos se publicaron en el diario ES, el diario AR, la BBC, Infobae, La Nación, Revista Anfibia, entre otros medios de la Argentina y el mundo. Su investigación sobre la organización católica Opus Dei, el libro Te Serviré, que está por allí, fue nominada al Premio Gabo y recibió el premio de Mejor Investigación del Año de FOPEA en 2021, ¿es correcto? Sí, el libro en 2024. Ok, perfecto. Una crónica en 2021. Y Javier Sinay nació en 1980 en Buenos Aires, es periodista, sus historias han aparecido en Rolling Stone, donde fue además editor en los diarios La Nación, Clarín, El Universal de México, en redacción.com.ar, que lamentablemente es un medio que perdimos, que desapareció, y en otras revistas de periodismo narrativo en castellano. Colabora con publicaciones de Norteamérica, Europa y Asia y dicta seminarios de escritura de no ficción. En 2015 ganó el premio Gabriel García Márquez de la Fundación Gabo por su crónica Rápido, Furioso, Muerto, y en 2010 el Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón por su libro Sangre Joven, Matar y Morir antes de la adultez. También publicó en el mismo sello Camino al Este, Crónicas de Amor y Desamor, Cuba Stone, 3 historias, Los Crímenes de Moisés Ville, una historia de gauchos y judíos, editado en los Estados Unidos como The Murders of Moisés Ville, no sé si se pronuncia en inglés igual. Moisésville. Y su último libro es Después de las 9:53, donde reconstruye el primer mes después del atentado a la AMIA. Bueno, para arrancar, me gustaría que todos hayan leído los libros de estos 3 autores, pero si no los leyeron, me gustaría que cada uno de ustedes cuente de qué van sus últimos libros. Así que si quieren, arrancamos con Ernesto. Bueno, empezamos por aquí. Crónicas del Litio es un libro que surgió cuando estábamos todavía en medio de la pandemia, y con el desafío de que en ese momento, y algo que pasa también para pensar esta cuestión entre los tiempos para elaborar el periodismo narrativo y el periodismo a secas y en todas sus formas posibles, era que todo el tiempo, si ustedes se acuerdan en esa época, ahora menos porque bajó un poco el hype con el litio, pero en aquel momento se hablaba mucho y había muchas noticias todo el tiempo acerca de, bueno, lo que se viene con ahora sí, más o menos como estamos con Vaca Muerta ahora, en ese momento estábamos con el litio acerca de, bueno,
bueno, cómo nos va a salvar y cómo nos va a ayudar a hacer la transición verde y un mundo más feliz y ecológico y fuera de peligro, y cómo además nos iba a hacer ganar mucho dinero en Argentina, etcétera, etcétera. Y como yo soy de Santiago del Estero, vivo muy cerca de la zona donde el litio se extrae, en el norte de Argentina, en el norte de Chile y sur de Bolivia. Me pasé un año un poco tratando de ir a recorrer y cartografiar un poco sobre todo los sujetos que circulan por esos lugares donde el litio es el material en disputa, ¿no? Porque de pronto estaban llegando empresas de China, Estados Unidos, Alemania, Corea, bueno, y un montón de países, y se estaban repartiendo todo ese territorio como un tablero de Tetris, ¿no? Entonces la idea era pasar el frenesí de esas noticias, y que sobre todo daban números y hacían predicciones de futuro, y bueno, tratar de ver en realidad qué había, ¿no? Como hacer un mapa para cartografiar, conversando con científicos que estaban trabajando el tema, empresarios que estaban tratando de hacer dinero con eso, con gente de las comunidades originarias y con los políticos, ¿no? Que también estaban ahí disputándose sus cosas, y con maneras muy diferentes de gestionar el recurso en los tres países, ¿no? Así que un poco con esa idea he estado un tiempo recorriendo esa zona, y bueno, y a partir de eso surgió este trabajo que bueno, ya lo convertimos. ¿Arrancó como una crónica o arrancó como libro desde No, Vamos? eso pasa a veces. Arrancó como una crónica, porque iba a ser una crónica sobre qué pasaba con el litio en el norte. Entonces me fui a Salta, me fui a Jujuy, y en Salta y en Jujuy me dijeron, che, pero mirá que en Bolivia es diferente, porque en Bolivia está jugando otra cosa. Yo ya había estado en Bolivia, que es donde había escuchado antes, en el Sagrado Uyuni, pero andando de turista, una cosa así. Y me decían, allá están el lugar donde está el litio, para allá no vamos, y no sé qué. Entonces me había sonado de ahí, volví a ir, y me dicen, pero ojo que en Chile es diferente, porque los chilenos están haciendo no sé qué. Bueno, entonces me fui a Chile. Entonces lo que empezó como una crónica, hablando con la gente de Ediciones Futurock, y iba a ser una crónica, bueno, esto para que hagamos un libro, y además con el desafío, y esto a veces pasa, de que lo tenemos que hacer para allá, para ahora, ¿no? Porque este es un libro que a veces pasa también en el periodismo, es un libro caliente para un tema que se está discutiendo ahora. Un libro urgente, una y crónica. Nos largamos a hacerlo, bueno, tiene sus cosas ahí que yo no las hubiera dicho como les digo aquí, que eso a veces pasa con los libros, ¿no? El papel no se puede corregir, salvo en otras ediciones posteriores, pero sí, ese fue un poco el proceso. ¿Qué hubieses cambiado? ¿Qué reescribirías? Algunas escenas, algún número que me equivoqué en la altura de Tafí del Valle, cosas, tonterías que a veces pasan, pero sí. Pero bueno, no pasa nada. Sí. Javier. No sé si... sí, ok. Bueno, primero, Ernesto, quiero decirte que no te preocupes, porque mi libro Sangre Joven, que fue mi primer libro de 2009, volvió a salir en 2022, y les dije, ¿puedo hacerle algunos cambios? Claro. Porque está escrito muy adolescentemente, y entre el PDF que vino, terminó teniendo más de 1000 cambios el PDF, Claro. hasta que me dijeron basta. Claro. Pero siempre Sí. va a haber revancha. Entonces, un poco cómo surgió este libro, ¿no? Después de las 9:53, es un libro sobre el primer mes que siguió al atentado a la AMIA, y entrelazado con eso está contado los 30 años que siguieron también, porque se publicó en 2024, cuando se cumplía el aniversario número 30. El origen de este libro, o sea, no es un libro en el que me metí pensando en qué quería escribir y en qué quería escribir esto, sino que es distinto, y creo que fue de los 4 libros que escribí, creo que fue el único que empezó desde afuera mío, digamos. Y fue así. Yo había escrito Los crímenes de Moisésville, como dijo Valeria. Se publicó en inglés, lo leyó un editor de una revista, era australiano, y me escribió un mail y me dijo... Bueno, una revista de temas culturales y políticos judíos, y me dijo... Hace mucho tiempo que quiero encargarle a alguien una nota sobre el atentado a la AMIA, porque no lo entiendo, me interesa, y quiero publicar algo en esta revista que dirijo yo, que es monográfica, es decir, que tiene una nota en cada número, son notas largas, y creo que vos sos la persona indicada. Y yo dije, la AMIA, o sea, nunca había hecho ninguna nota de eso, no tenía ganas de meterme, me imaginaba que era como... diría Leila Guerrero, un berenjenal. Pero pasó un ángel y le dije, ¿cuánto pagás? ¿Cuál es el deadline? ¿Cuántas palabras? ¿O qué extensión? Y todo era
categoría New Yorker. O sea, era Tentador. un año de No trabajo. podía decir que no. Un año de trabajo te pagan para mantenerte un año y si vivís medio como un periodista argentino podés vivir más de un Y año. todo con una crónica. Por eso, todo por una crónica. Y dije, bueno, está bien, si hay que meterse en el berenjenal me meto. Entonces, bueno, yo no sabía, o sea, sabía lo que sabe un ciudadano normal sobre la AMIA, pero no sabía, no tenía las precisiones. Empecé a hacer el trabajo de archivo en internet, que es Google, AMIA, juicio, atentado, juez Galeano, Tejeldín, y fui anotando fechas, nombres, cosas. Y en un momento veo que en el día número 23, posterior al atentado, creo que fue el 9 de agosto de 1994, el juez Galeano saca una resolución en la que explica todo lo que tiene hasta ese momento y pide que Tejeldín, que ya estaba preso, quede preso. Esa resolución es muy importante porque contiene todo lo que va a venir después, estilo Big Bang. Todo eso está en una miniatura, está en su versión miniatura, en esa resolución muy próxima al atentado. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba ahí? Primero, ¿qué estaba ahí? Estaba la pista siria, la pista iraní, la participación de los servicios de inteligencia argentinos y extranjeros, la participación de Tejeldín, la participación de la policía bonaerense, de la policía federal, nombres que se repiten y se repiten, el juez investigando como sacado. Lo único que no estaba era Nisman, porque él entró a trabajar en el año 97 en el caso, pero todo lo demás estaba ahí y me sorprendió mucho. Entonces me pareció que y eran casi 30 días, ¿no? Era el día 23, se cumplían 30 años en breve, esto fue 2 años antes. Me pareció que era una buena estructura y que esa estructura me iba a posibilitar hacer algo que es fundamental en la crónica, que es mirar, la mirada, es decir, delimitar la historia desde otro lado, especialmente en esta historia que es inabarcable, infinita, es el expediente judicial más grande y más largo de la historia judicial argentina, y que hace falta una mirada, es decir, hace falta, cada vez que alguien se refiere a este caso, tiene que ordenarlo, reordenarlo, elegir qué va a contar y elegir qué va a dejar afuera. Entonces le dije al editor de esa revista, mirá, descubrí algo impresionante, está esta resolución del juez, ¿qué tal si organizamos la nota contando más que nada los primeros 30 días, haciendo entender que ahí estaba todo, de lo que se desprende la pregunta, si ya estaba todo, si ya estaba casi, vamos a decir, no tan lejos la idea de caso cerrado. No era imposible en ese momento. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. Y él me dijo, no, hace una nota normal, no me vengas con cosas raras. Bueno, fui, entrevisté a mucha gente, Tejeldín, Corach, gente de la CIDE, al juez Galeano lo entrevisté 10 veces, gente de la AMIA de ese momento, gente de la AMIA de este momento, gente de memoria activa, etcétera, etcétera. Salió la nota, todo muy lindo, pagaron muy agradablemente, y después faltaba 1 año y medio para el aniversario número 30, y ahí dije, bueno, ahora voy con mi idea, que es 30 días y de cada día se desprende algo que va a ocurrir en los próximos 30 años. Por ejemplo, si en el día número 12, después del atentado, se junta por primera vez la gente de memoria activa en la plaza frente al Palacio de Tribunales y el juez Galeano se entera o lo oye los ruidos o incluso se abre una ventana y ve eso, esa es una escena que yo puedo contar en el día número 12, y en el capítulo siguiente cuento, en 1997, Laura Ginsberg, de Memoria Activa, dio un discurso tremendo que puso
no es que puso en jaque al gobierno, pero que le arruinó el día al gobierno de Menem. Y así con cosas de temas judiciales o jurídicos, temas de inteligencia, temas de la pelea entre la CIDE y la Policía Federal, temas del propio juez Galeano que termina siendo destituido en 2005. Entonces la estructura de este libro es eso, son como parejas de capítulos A, B, A, B, A, B. El capítulo A es día 1, 18 de julio de 1994, explota la bomba, etc. Capítulo B, Tejeldín y Galeano hoy. Capítulo A, día 2, no sé, empiezan a remover los escombros. Parte B, algo de eso en el futuro. Y otra cosa más que traté de hacer acá es observar, ya que hablamos de mirada, observar especialmente cómo trabajaron los investigadores, que muchos de ellos terminaron destituidos, y no hablar tanto sobre las víctimas o sobre las familias de las víctimas, no porque me parezca que tienen cosas poco importantes para decir, sino porque creo que a los investigadores no hablaron tanto, digamos, no fueron tanto objeto de las preguntas periodísticas. Entonces finalmente se transformó en un libro que cuenta en el primer mes, especialmente el duelo, digamos, entre el juez detective Galeano y el principal sospechoso, totalmente como resbaladizo y medio duende, en el sentido de que te engaña y se mofa y se escapa, Tejeldín. Entonces es como un duelo, y finalmente eso también define que para mí esto sea más un thriller político de no ficción. Después te voy a preguntar por los personajes que aparecen en el libro. Y digo personajes porque son personas, sí, digamos, pero a términos de la narración son personajes. Pero te quería preguntar, decías que cuando empezaste con la crónica parecía que no entendías nada. ¿Y llegaste a alguna conclusión? ¿Entendiste algo después de escribir el libro? La verdad que no. Tiene 432 páginas, pero me resulta muy difícil tomar una posición sobre casi cualquier tema, salvo que confío más en la versión oficial de lo que confiaba cuando empecé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algo que puede parecer una estupidez, pero que es mirar a la cara, mirar a los ojos a los que fueron destituidos y hacerle muchas preguntas y ver que esa gente responde. Cometieron muchos errores, eran un poco bravucones, estaban también se creían que tenían poder, pero eran como marionetas del poder. Sí, Galeano, por ejemplo, era joven también, Eran y bastante muy jóvenes, inexperto para sí, manejar un caso así, ¿no? Sí, no quiero decir que eran ángeles, pero yo cuando empecé a entrevistarlos dije, voy a ver a este mafioso, y después no me parecieron mafiosos. Y lo que vi es que la pista siria, que es la pista que lleva directo a Menem y que es muy interesante y que genera un gran relato conspiranoico, lo que vi es que fue muy investigada, pero la otra pista, la pista iraní, pareciera tener más sustento. Ahora, ¿estoy convencido de eso? No. Alguien de ustedes levanta la mano y me empieza a decir, la pista siria, qué sé yo. No sé, es una corazonada, pero porque para cada cosa que pregunté y para cada cosa que hay como pieza, como partícula de información, o sospecha, o indicio, lo que sea, está la contraria. Es muy difícil. Interesante eso del prejuicio con el que va el periodista a entrevistar a... Después volvemos sobre eso, pero bueno, Paula, ¿querés contarnos un poquito de qué va tu libro? Sí, no tengo una estructura tan interesante como la de Javier. Te estaba envidiando un poco, ¿no? Esa posibilidad de pensar. Yo no escribí el libro con una estructura previa. Mi camino, me parece siempre interesante pensar en cómo nacen las investigaciones, pensando todos los libros, ¿no? Como una investigación en el sentido de meterse en la complejidad y la profundidad de un tema.
En mi caso había una curiosidad inicial que tenía que ver con haber crecido en un lugar donde esta organización católica llamada Opus Dei, que está en todo el mundo, tenía muchísima presencia. Yo no pertenecía siquiera a la Iglesia Católica, entonces tenía una extrañeza inicial, sobre todo por las vidas de las personas religiosas. Siempre me atrapó eso porque no tuve formación religiosa, entonces hay algo ahí que me interesó. Bueno, laburé esos temas y en un momento dije, voy a buscar a personas que hayan estado en el Opus Dei para que todas esas fantasías y esos cuentos de la infancia, a ver qué había de eso. Y había mucho más de lo que yo creía. Yo pensé que entraba, contaba 4 historias de vida de personas que viven en el encierro, que tienen una convicción de fe para toda la vida, que viven la castidad, que se flagelan, que son todas cosas que yo ya sabía, que incluso entregan dinero, ¿no? Esta vida así como en paralelo al resto de la vida, sobre todo en el siglo XXI. Y me fui encontrando con un montón de cosas. Entonces yo hice como una acumulación infernal de testimonios e información con los que no sabía qué hacer. Publiqué una primera crónica que iba a publicar en Anfibia, que al final no publiqué en Anfibia, y que la publiqué en una revista uruguaya que se llama Lento, una revista que ya, no sé, esa impresa 30 páginas, una crónica, las ilustraciones de Opus Dei son pinturas que hizo el diseñador que pinta, una cosa hermosa. Y me pasaba algo, me había metido con un tema que yo pensé que era, bueno, estos testimonios, resulta que era mucho más, aparecía todo un sistema y una estructura poderoso, pero además con muchas aristas, y no la publiqué en Anfibia porque en el camino de eso justo había surgido el caso Spotlight, que se convirtió en película, el caso no, la película. Y me encontré con que si yo publico todos estos testimonios, esta organización sale y dice, no, o sea, eso es mentira, ¿no? Estas personas, la mayoría no hablaban con su nombre y apellido, entonces me obsesioné con encontrar documentación que pudiera sostener. Bueno, encontré algo más, qué sé yo, y en Lento pude publicar una nota muy extensa que me permitía como blindar de alguna manera los testimonios. Ya había pasado un tiempo y había personas que sí hablaban con su nombre y apellido, pocas. Bueno, por suerte la publiqué en 2018, había arrancado en 2013. Y esa nota me trajo la historia del libro. Yo hasta ese momento me decían, tenés tanta información que podrías escribir un libro, y yo decía, no podría escribir un libro porque no tengo una historia. O sea, tengo un montón de historias acumuladas, pero no encontrabas la historia. Yo tenía más el modus operandi de una organización que funciona casi siempre en las sombras, se oculta, deliberadamente oculta, intencionadamente oculta. Y tengo este modus operandi contado por partecitas de personas, testimonios, un documento, una cosa que se filtró y demás, algún documento histórico, bueno, datos oficiales y demás. Y hay un celular ¿será? Sonando. ¿Puede ser el mío? El mío no es. ¿Puede llegar a ser el mío? ¿Lo pago? No pasa ¿Justo nada. ahora? Bueno, Estamos espero que acostumbrados. frene. Si querés agarrarlo y lo... Sí, pues es una alarma, me parece. Bueno, entonces, para no ser tan extensa, sí, apágalo, por favor, Valeria, perdón. Es una alarma de vas a saber qué. Bueno, cosas que pasan. Sí, ¿Algún lugar donde tendría que estar ahora? Lo iba a apagar. Sí, estaba pensando en algún Clavaste a llamado alguien, que te... clavaste a alguien. Probablemente algún llamado Por que tenía que hacer, nosotros. no importa. Entonces, bueno, me encontré con eso, publiqué este artículo en Uruguay y 1 mes, 2 meses después, muy rápidamente, me llamaron 2 abogados uruguayos, o sea, la fantasía periodística es 2 abogados de Uruguay, me dijeron, mirá, todo lo que vos contás en este artículo, nosotros lo tenemos documentado en una causa judicial. Y se trata de la historia de una familia del Opus Dei que está disputándose una herencia no millonaria, mega millonaria, puntualmente de 200 millones de dólares, pero en una familia que tiene una fortuna de más de 1.000 millones de dólares, uruguaya, que hizo la fortuna en Chile, que después vino a Argentina, que era como... El mejor regalo que te podían puedo hacer. contar la historia del Opus Dei a través de una familia, ¿no? Porque esta familia había arrancado en la década del 50 cuando llega el Opus Dei a la región. Tengo una familia, que hay plata, hay religión, todo este modus operandi aparece en escribanos, abogados, jueces, ministros, todo eso, y fue, hay un libro. Hasta entonces yo no había pensado en escribir ningún libro, por suerte hubo un editor de Planeta que me dijo, sí, claro, esto es un libro, y empecé a laburar. Y a mí lo que me pasó es que arranqué sin ninguna estructura más que esa historia de esa familia, ¿no? Que se entrelazaba con la historia del Opus Dei. Construí varias líneas de tiempo para poder ir contando y poder
encarnar de alguna manera ese modus operandi en esa historia de esa familia. Fue muy laborioso encontrar testimonios, porque además yo ahí tenía que encontrar testimonios sobre una persona que había vivido una vida de encierro, que no existía en Google más que una noticia que decía que era una de las mayores donantes de dinero a la Universidad de los Andes en Chile. Una noticia más que la mencionaba como fundadora de una cátedra que se llama Medios y Familia en la Universidad de la Santa Croce en Roma, que es una universidad del Opus Dei, y era todo lo que se sabía de esta mujer, nada más. Y entonces fue muy complejo, yo tenía su familia y demás, pero fue muy complejo empezar a encontrar dentro de mi mar de testimonios personas, yo no sé qué cantidad de personas llamé, diciéndole, si en algún momento te cruzaste Elina Giannoli Gainza, ¿qué pasó en ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Qué año fue? ¿No? Entonces iba completando la línea de tiempo para decir, bueno, acá estaba acá nació, acá entró el Opus Dei, acá llegó a la Argentina, acá fue su cumpleaños en una casa del Opus Dei en tal lugar y dijo esto, acá castigó a una persona de la que era directora espiritual. Paula, cuando hablas de línea de tiempo, quiero imaginarme las películas un corcho con post-it de colores. E hilitos rojos, ¿no? Sí, eso pasó hace 5 años más o menos, se fue completando y ahora no lo desarmé. Se van cayendo los post-its que están clavados, están amarillos y enrollados. Y ahora estoy por empezar a escribir otro libro del Opus Dei, entonces tengo que sacarlos. Y no los quiero sacar porque cuando los saque es porque tengo que hacer más el otro y lo estoy posponiendo. Pero bueno, nada, yo creo encontré una historia. Primero tuve como una investigación que me daba el sistema de algo, ¿no? Y de algo con esta particularidad de estar bastante oculto. Y me faltaba la historia, y llegó la historia de esta manera que fue maravilloso, y ahí con esa historia construí este libro, una historia que además yo quería contarla de manera más o menos sencilla a pesar de la cantidad de información, y que entonces dejé datos que tengo del Opus Dei, de todos los años del Opus Dei, de un montón de casas del Opus Dei, de un montón de gente del Opus Dei, pero solo tomé la historia de la familia como la línea y solo entró lo que tenía que ver con esa familia. Si no entraba la familia, si no entraba el personaje, todo afuera. Entonces, tengo para, bueno, no sé, esa es una estructura. Un montón. Esa es una estructura. Y también pensaba en, bueno, no sé si lo leyeron, pero en el libro de Paula hay mucho lenguaje, digamos, muy típico del Opus Dei, como muy interno del Opus Dei. Un glosario. Incluso tiene un glosario al final. Por ejemplo, pitar, que era una palabra que yo desconocía, un verbo que yo desconocía. No. Bueno. No, es que es una alarma porque alguien tiene que llamar. Ya sé, no importa. Bueno. Entonces pensaba en todo ese lenguaje, esa lengua, ¿no? Ese glosario también como una estructura. O sea, ¿por qué elegiste dejar, o en lugar de dejar, utilizar todas esas palabras para contar esta historia? Porque también, además del modus operandi, lo que yo podía encarnar a través de la historia era un universo desconocido. Y para ese universo desconocido, el lenguaje, y para nosotros los periodistas en general, el lenguaje, ¿no? Nos fascina. Y entonces a mí me fascinaba, o sea, me parecía que mucho del código de la creación de un universo tiene que ver con el lenguaje, y particularmente el Opus Dei tiene ese glosario o ese código, lo llamaría, en el que hay palabras en latín o en el que hay palabras que solo se usan en el Opus Dei, como es pitar, ¿no? Que significa entrar al Opus Dei, pero que viene de pitar como pita no pita, de cae o no cae, ¿no? Que era algo que el fundador del Opus Dei decía cuando veía a un chico que le servía como numerario en los centros del Opus Dei. No me voy a explayar, pero en general la gente del Opus Dei entra porque alguien la invita y esa persona tiene que hacerle un seguimiento hasta tratar de que entre, ¿no? Que pite. Entonces Escrivá de Balaguer, San José María Escrivá de Balaguer, les decía a los que tenía, que invitaban a otros, les decía, pita o no pita, cae o no cae, ¿no? Palabras así, más del uso español. Y después, no sé, los nombres de los centros del Opus Dei tienen nombres muy particulares del español antiguo. Se saludan diciéndose en latín Pax in Aeternum, se responde entre los miembros del Opus Dei. Tienen ceremonias, por ejemplo, el minuto heroico, que consiste en levantarse todos los días, arrodillarse en el suelo, besarlo, mirar al cielo y decir te serviré, que es el nombre del libro, o serviam en latín. Entonces, todo eso era parte de lo que a mí un poco me fascinaba, ¿no? Más allá de esa trama judicial pesada que tenía que ver con escribanos, con herencias, con testamentos que aparecían, que desaparecían, que revocaban, que volvían a firmar, que cambiaba el escribano.
que era nombre de una asociación civil, de otra, de Chile, de Argentina, de Uruguay. Entonces, sí, me fasciné con eso. A los lectores, perdón, en ese mundo, ¿no? Del Opus Dei. Sí, y que creo que es parte de lo que a mí me fascinó también, descubrir ese mundo, ¿no? El armado de ese mundo, o sea, me fascinaba la historia judicial como periodista y la disputa por una herencia de mucho dinero y la historia de una familia, ¿no? También tan, que en un punto hay un universal ahí, dinero, familia y religión. Y después me fascinaba poder contar ese mundo que sucede oculto, ¿no? Que es de puertas cerradas, cruzar los muros de alguna manera. Así que me obsesioné y volví loca a mucha gente diciéndole, pero exactamente cuando hacías esto, ¿qué te decían? ¿Y cómo era? ¿Y cómo era cuando llegaba alguien de afuera? ¿Y con quién te dejaban hablar? ¿No? Todas esas cosas. Bueno, Son todos muchas. cruzaron muros o cruzaron fronteras, como decía Richard Kapuscinski, ¿no? Para escribir una crónica. Y pensaba en esto de la mirada, que en cada uno de estos libros es distinta la mirada que eligieron ustedes para contar la historia. Por ejemplo, en la de Paula me parece que es como más alejada de la historia, apareces al final. No quiero spoilear, pero apareces muy al final. Sí. Pero, por ejemplo, Ernesto está muy involucrado en la historia. Me gustaría que le cuentes a todos esa parte en la que te acercás a la tumba del hombre muerto y vos mismo, digamos, armás con tus manos ese pedacito de lápida de piedra que está rota. Y Javier, bueno, me emocionó porque comparto algunas cosas con Javier, alguna tradición familiar, que en un momento cita una frase del Talmud, que dice algo así como que podés, digamos, no seguir o no terminar la historia, pero no podés ya no involucrarte, o sea, cuando ya tenés los pies en el agua hay que mojarse. Y también decís que, bueno, que sos periodista, pero más que periodista estás escribiendo esta historia como un curioso, un ciudadano curioso que quiere saber más. Bueno, quería que me cuenten eso, cómo encontraron la mirada con la que contar esta historia, y la pregunta es para los tres, puede empezar el que quiera. Sí, quien quiera. Yo puedo ser muy breve. A ver. La mía es una distancia, es una distancia que yo vengo hice casi todos estos 25 años de periodista trabajando en diarios. Me cuesta muchísimo escribir en primera persona. Casi que no me gusta leer en primera persona, no me interesa escribir yo en primera persona. Escribí solo una nota sobre este tema de 30 artículos que escribí sobre el Opus Dei, uno solo, y no me convence y no me gusta, me lo encargaron y me volvieron loca para que contara por qué me había obsesionado con este tema. Más allá de eso, de esa primera persona, que yo quise tomar distancia, cuando lo estaba escribiendo, que en algún momento ensayaba algún tipo de reflexión o de esta mirada extraña a lo religioso y demás, la editora Paula Pérez Alonso me dijo, mira Paula, todo lo que estás contando es muy inverosímil. Entonces, apegate a los datos. O sea, no quiero saber nada, no me importa nada de lo que vos pensás de nada. O sea, que esté en los datos que se cuentan, en los testimonios, pero cualquier cosa que vos le pongas ahí, que no sea pura información, por eso por momentos yo creo que hoy si lo tuviera que reescribir, hay partes que las narraría quizás un poco más, pero fue como información. Entonces, me sentí como, ok, no me puedo ir para ningún lado, no puedo yo ponerme a reflexionar de nada, no puedo ponerle sentimientos, si se quiere, a nada de esto. Entonces tomé esa distancia, estoy conforme con eso, no me arrepiento, narraría mejor, pero sí, lo mío es como desde afuera, lo cual no quiere decir que no esté comprometida, porque hay personas que conozco hace 10 años y con las que hablo y veo y me pasan cosas con el tema y soy parte de una causa judicial. Exacto. Que es una denuncia por trata de mujeres para servidumbre del Opus Dei, en la que testifiqué y aporté toda la investigación. O sea, estoy involucrada con el tema, pero a la hora de escribir el libro no pude y creo que tampoco voy a poder con el próximo. Javier. Este libro está prendido? Sí. Está escrito en primera persona y es raro que esté escrito en primera persona porque es un libro sobre el atentado a la AMIA, que es el atentado más grande en la historia de este país. Es hasta ese momento la agresión más grande que había recibido una comunidad judía después de la Segunda Guerra Mundial. Y supuestamente es la operación más exitosa de Hezbollah fuera de Medio Oriente. Entonces, ¿qué tiene que venir a decir un tipo que se llama Javier Sinay, que no lo conoce nadie, en primera persona sobre eso?
Esa era una de las preguntas que yo tenía que resolver para escribir en primera persona, porque yo quería escribir en primera persona, porque cuando yo trabajaba en notas largas de prensa, no me gustaba la primera persona, especialmente en Rolling Stone o en algunas otras revistas, pero apenas empecé a escribir libros, los empecé a escribir en primera persona y me gustó. Y me gusta leer en primera persona y me gusta ya a esta altura pensar como las cuestiones filosóficas de la primera persona en la crónica. ¿Y qué justifica una primera persona? Que no puede ser el capricho que me gusta escribir y ya. Entonces, finalmente me di cuenta de que, creo que vos lo mencionaste, hay un par de páginas donde dice esto de que soy un ciudadano curioso y escribo en primera persona, porque, o sea, ¿cuál es la respuesta básica que decimos cuando damos talleres de crónica o cuando escuchamos a los grandes maestros de la crónica respecto a por qué escriben en primera persona? Dicen porque el periodismo en general, el poder periodístico trata de borrar los rasgos de la primera persona para mostrarte que te ofrece la verdad desde la tapa del diario, y sin embargo, dice Caparrós, la tapa del diario la escribe alguien. Entonces, había unos 15 libros sobre el atentado a la AMIA antes de este, y algunos de esos libros estaban, yo no diría condenados, no, manchados tampoco, pero quizás inclinados o sospechados a servir ciertos intereses o a jugar ciertos partidos dentro de esta historia tan compleja. Y yo, como les dije, tengo un poco la idea de que la teoría oficial, la versión oficial de que fue la línea iraní es la correcta, pero no es que estoy jugando ese partido, es algo que pienso y estoy totalmente dispuesto a que me convenza a alguien de lo contrario. Entonces me pareció que para dejar en claro que yo no iba a jugar ningún partido para nadie, ni a responder a intereses de nadie, sino que iba a hacer un libro porque me gusta hacer libros, porque vivo de esto, porque es una buena oportunidad en mi carrera y porque a la vez es una buena oportunidad personal y porque me gusta gastar el tiempo en estas cosas. Escribí 2 o 3 páginas donde más o menos son un manifiesto de por qué está en primera persona. Entonces dice, cuando explotó la bomba yo estaba de vacaciones de invierno, 7º grado, primer año, estaba viendo el programa del doctor Sokolinsky, estaba completamente aburrido, chupando un clavo y de repente ¡boom! Quedaba como a 10 cuadras la AMIA de mi casa. No supe qué pasó, después teléfono, hola hijo, ¿estás bien? Hola, tele, noticieros, sacaron a Sokolinsky del aire. Pobre Sokolinsky. Bueno, empieza ahí este relato y después dice, yo crecí en los 90. Y dice, yo no perdí a nadie en el atentado, afortunadamente, pero el atentado siempre fue, yo fui un adolescente de los 90 y el atentado siempre fue una sombra que estuvo ahí. Yo no soy de la generación de los 70, no puedo decir nada de lo que fue crecer en dictadura, pero puedo decir de lo que fue crecer en los 90, de que patrulleros te paraban en la calle, de que había por ahí no grupos de tareas, pero había banditas, chorros, policías. Eran peligrosas las calles de noche, creo que lo siguen siendo, pero no sé. Y por supuesto después de esto vinieron todos los misterios sangrientos del gobierno de Menem, que fueron también contribuyendo a generar esta atmósfera en este país, y la Ley Federal de Educación, marchas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un par de páginas que dicen, yo crecí en los 90 y me acostumbré a tal cosa, tal otra. Y después dice, este libro lo escribo desde esa posición y desde esa única posición. Y eso, escribir en primera persona también tiene que ver con la mirada, ¿no? Con tener una mirada, como les decía, una mirada de cronista, una mirada de crónica, que es decir, desde dónde voy a contar la historia, cuándo empieza, cuándo termina, cómo se desarrolla, qué pongo adentro, qué dejo afuera,
Y tenía muy claro que, como les digo, había 15 libros anteriores, ninguno era una crónica, todos pertenecían al género periodismo de investigación, y yo no tenía el poder para hacer una investigación dura, seria y profunda 30 años después. No iba a descubrir nada. Lo que sí podía hacer era sentarme, cumplir con mi extraña habilidad de ser un ratón de biblioteca y un procesador de cientos de páginas, leer, encontrar las partes olvidadas y partes interesantes, nombres interesantes olvidados, rescatar, iluminar, y eso representa que esto sea una crónica y no un libro de investigación. Buenísimo. Ernesto. No, me he quedado pensando en dos cosas, escuchando a Paula y a Javier a propósito de la pregunta de Vale. Por un lado, en cuál es el lugar del... Siempre es una decisión cuando uno escribe cuál es el lugar del narrador, ¿no? Porque uno se construye a uno mismo cuando narra en primera persona, también como personaje, ¿no? Uno no es uno, o a veces sí, pero al final se construye ahí, ¿no? Hay cosas de uno que dice, cosas que no dice, cosas que enfatiza, y construye uno un personaje de uno mismo cuando pone su voz ahí. Y siempre es una decisión que se hace con eso, por un lado. Ahora voy a eso. Y por otro me quedo pensando, porque lo voy a retomar y lo voy a traer para hilarlo con esto, en lo que decía Paula acerca de tener o no tener una historia para escribir un libro, ¿no? Porque no es menor ese tema. Yo creo que no siempre hay que tener una historia. Pero ahí voy, ¿por qué? En el caso de este libro puntual, el tema de la primera persona, que a mí tampoco me gusta mucho escribir en primera persona, porque tiene como el tufillo del ego, ¿no? Del decir, bueno, aquí estoy, he estado por ahí, he pasado, he visto, me he sentado en la mesa con fulano, he tenido la audacia de hacer tal cosa, aunque sea una tontería, pero es como que una sustentación de la presencia, de lo que fuera que sea cuando escribe y se pasa un poco. Entonces, eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado siempre y tener siempre la rienda corta cuando uno escribe en primera persona. Vos lo mencionabas a Caparrós. Caparrós tiene un dicho que es el correte cacho, ¿no? Es porque la primera persona, si vos no la sabes manejar, molesta. Si vos no sabes usar la primera persona, la primera persona molesta a la historia que estás contando, ¿no? Entonces, sobre todo cuando uno se edita, cuando uno escribe, yo creo que tiene que tener la libertad de sacar todo lo que salga, todo lo que casi nadie escribe bien, ¿no? Todos hacemos cosas y después trabajamos más o menos, o mejor o peor sobre lo que sea. Y ahí sí, trabajar la primera persona, ver en qué momento la primera persona molesta o no molesta la historia, en qué momento, bueno, tiene sentido ahí. Y en el caso de este libro es porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo no tenía una historia, ¿no? Yo lo que tenía era información, tenía lugares, tenía datos, tenía gente, tenía lugares donde sabía que había gente que estaba investigando, tenía lugares donde sabía que había perforaciones, tenía lugares donde sabía que las comunidades originales estaban poniendo en pie de guerra, tenía lugares donde sabía que estaban. Tenías muchas historias, en realidad. Claro, no tenías una. Claro, es verdad, ahí está. Bueno, a vos te pasaba parecido. Claro. Sí. Pero yo a su vez tenía un sistema y era como, ¿cómo cuento todo ese sistema sin que encima eran muy repetidas mis historias? Porque eran todas iguales. Claro. Es una matriz en la que casi que podés agarrar a 10 personas y uno empieza por el primer momento de vivir en el Opus, el segundo y sigue. Claro. Siempre es Era igual. muy repetido, claro. Claro, porque ese es el tema cuando uno, en la mesa, ¿cómo se llama esta mesa? Contar lo real. Contar lo Contar real. lo real. Contar lo real es muy difícil porque es un río que corre y que no hay manera de atajarlo. Claro. Entonces, ¿cómo uno dónde se detiene? ¿Dónde hace el foco? Es inabarcable. Es eso. En mi caso yo tenía, como todas las cosas, no tenía un sistema, tenía un hilo común que era el tema. El litio sí, como recurso natural. Sí. Entonces, en esta voluntad de cartografiar, la primera persona termina siendo una cosa obligada porque está pensando también la estructura en estas dos cosas, ¿no? El libro está estructurado como en una parte como en un relato de viaje. Es yo subido a mi auto recorriendo todas esas miles de kilómetros de un lugar a otro, tratando de contar lo menos posible esos miles de kilómetros de que voy en mi auto, pero sí de que hay a veces en el periodismo, yo vengo de la ciencia social, entonces a veces en la ciencia social decimos que el tema no está si no está mediado por el investigador, es decir, no existe el tema si el investigador no pone su mirada en el medio, no problematiza. Sí. A veces con las historias pasa lo mismo, es decir, uno sale, mueve, se sienta y ahí ocurren y se atan los hilos, ¿no? Hay casi como un trabajo antropológico, ¿no? Sí. O sea, las historias surgen del vínculo que vos estableces con esas personas con las que vas hablando. Y de ir atando así. Entonces, por un lado, la primera persona está un poco obligada por esa situación y por otra parte, también ir recuperando o reconstruyendo, ya narrando en tercera persona, historias porque el libro, una de las consignas que teníamos con el libro era hacer exactamente lo que no se estaba haciendo, que es
o sea, evitar hacer futurología, que es lo que todos estaban haciendo. Bueno, con el litio va a pasar todo. Entonces, bueno, no, este libro termina, el punto final es hace 2 meses, nosotros contamos de aquí para atrás, desde las primeras exploraciones del litio en la década del 20, cuando empiezan a encontrar, las primeras exploraciones profundas del desierto de Atacama, que recién se hacen en la década del 70. El desierto de Atacama no se conocía en su interior en la década del 70, o sea, era como estas comunidades en el Amazonas donde no se sabe qué hay. Bueno, Atacama era así, recién lo descubren ahí, la gente iba en auto, no se podía entrar, la gente se caía al precipicio, se moría. Son una cosa para explorar el desierto de Atacama realmente impresionante. Entonces reconstruir, que también, ¿no? Con documentos, con informes, con diarios de esos científicos. Entonces ese doble ejercicio, por un lado, reconstruir esos momentos con un ejercicio más literario de reconstrucción de escenas, de personajes, de territorio, a la vez cruzado con ese propio viaje en primera persona. Con un viaje en la búsqueda. Entonces un poco obligado por eso. ¿Y qué pasó ahí en ese momento en el que llegás a la tumba del hombre muerto? Bueno, así aparece en el libro, ¿no? Sí. Que es un momento en el que ahí tu voz, tu persona, o sea, el yo, digamos, se clava, se estaca en el relato, ¿no? Sí, vos sabés que no estoy muy seguro porque a veces pasa que uno escribe cosas y después la gente lee y no relees, y llega. sí. No, yo no me puedo volver a leer. No. ¿Ustedes releen sus libros? No. Yo sí. ¿Sí? Obsesivo. O no sé. No, yo no puedo. No, pero Javier, No, sí, lo leo y cuando encuentro errores me quiero morir. los marcás, Por eso no hay que leerlos. llamás a tu editor. No. Cada vez encuentro menos. Bueno, eso no eso significa es bueno. que estén mejores, sino que significa que... Hay mejores Que correctores son más y conformistas. editores. Sí, creo que sí. Lo releíste más veces antes. No, pero perdón, para cerrar lo del hombre muerto. Perdón, para cerrar lo del hombre muerto, el principal lugar donde se encuentra litio en Argentina es el Salar del Hombre Muerto, que es un salar muy, muy grande en Catamarca, que nadie sabe por qué se llama el hombre muerto, y es simplemente porque hay un hombre muerto, de un NN desconocido, que un jefe de una comunidad lo enterró ahí, lo dejó, ¿no? Una historia que no se sabe muy bien, y de ahí se llama el Salar del Hombre Muerto. Y la tumba está abandonada y está roto está rota esa lápida, esa ¿no? pequeña lápida, que ni una lápida, es una piedra donde le rayaron el nombre. En la década del 60 creo que murió. Y dejaron ahí. Y el nieto del tipo que lo enterró es el que sabe dónde está la tumba, y la tumba está ahí, es el hombre muerto, y por eso es el coso. Pero no tiene ningún vínculo con nada, está ahí. Pero en todos los lugares sale el Salar del Hombre Muerto, sale el hombre muerto, y es un poco, ahí casi que es una anécdota, pero también habla de cómo se ponen los nombres a las cosas. Para mí habla de eso, del poder de los nombres. De los Sí. nombres. Pero también vos decidís, digamos, con tus propias manos, agarrar las piedritas y contarlo en el libro, Claro. ¿no? Junté las piedritas y rearmé esa lápida, ¿no? Como devolviéndole de alguna manera su nombre o sacándole el anonimato, algo así. Sí. Que también es una figura un poco... Yo no lo había pensado así, pero también es una figura de lo que uno intenta hacer cuando escribe, o cuando investiga, o cuando intenta atar cabos, o cuando uno trata de darle forma a cosas que en apariencia están sueltas, y uno trata de, unir los puntos, ¿no? Hay un La esfuerzo mirada. ahí. Sí. En todos los libros hay muchos personajes. Y ustedes son personajes, ¿no? Como supongo que no son los mismos narradores en todos los libros que escribieron o en todas las crónicas escritas en primera persona que escribieron, pero hay un par de personajes que son como muy centrales en sus libros. Por ejemplo, en el de Paula, por supuesto, Elina. En el de Javier, me parece que el juez es como... Galeano es un personaje central, y en el caso de Ernesto, Choi. Sí. ¿No? Es como un personaje. ¿Cómo llegan a esos personajes? ¿Cómo llegan a descubrirlos? ¿Cómo llegan a darles ese lugar, digamos, tan de protagonista, ¿no? Si es una decisión, si va apareciendo, va surgiendo, se va armando. En este caso era como un personaje irreemplazable. En un punto no hubo tanta selección porque era la protagonista de esta familia, la mujer que de alguna manera había traicionado a su familia para entregar todo su dinero al Opus Dei, y había entregado su vida. Entonces se me presentaba como muy claro ese personaje. Pero para responder la pregunta, creo que es justamente para mí lo real, lo que te da el personaje, que es con qué te encontrás cuando lo conoces, digamos. Uno previamente siempre tiene otras ideas y les parece que te parece que alguna cosa o alguna entrevista te va a rendir más o menos, o un lugar o una experiencia dentro de la investigación y demás. Más allá, volviendo a alguna cosa más allá de que yo no relate la experiencia, a mí lo que menos me gusta son los relatos de las condiciones de producción del laburo periodístico.
Yo puedo contar que me citó gente en la esquina de una casa del Opus Dei diciéndome que era un ex Opus Dei, y yo mucho tiempo después, cuando identifiqué que era una casa del Opus Dei, dije, pero esta señora que me escribió desde un mail que era María Pérez, claramente me cagó, ¿no? Fui muy ingenua, digo, me pasaron muchísimas cosas de mails anónimos, de llamados telefónicos, un montón. Muy divertidas, que podrían ser otro libro, pero que yo no quise poner en el libro. Entonces, el backstage. las condiciones de producción es como más en esa escuelita periodística tengo yo, en la que, che, vos tenés que conseguir lo que tenés que conseguir, no importa si te metiste por la ventana, no importa. No digo que no importe, a veces me gusta leerlo. Pero bueno, volviendo al personaje, creo que el trabajo de campo en el territorio, volviendo a las ciencias sociales, el estar, el conocer a los personajes, el observarlos, el volver, como dice Javi, que está en un nivel Leila Guerriero de ir 10 veces a entrevistar al juez. Yo creo que no puedo, ni me animo a pedirle la quinta, yo digo, señora, ya está. Pero me parece admirable, y me parece buenísimo, y me parece que es porque encontraste un personaje y porque te das cuenta que hay un potencial de personaje. En eso sí la mirada está entrenada y uno va con algunas ideas que después se deshacen o se rehacen o cambian cuando uno está haciendo el laburo de reporteo, que implica un montón de cosas, porque implica estar en un lugar, implica conocer a esas personas, implica observarlas, conversar, investigar previamente, saber qué fuerza y qué peso tienen en la historia que vas a contar. Todo eso, que sería lo real del trabajo periodístico, ¿no? De lo concreto y material, creo que eso es lo que te hace al personaje, que uno en algún momento puede decir, voy a elegir a este por alguna característica, pero que después son muchas cosas las que terminan definiendo que pueda convertirse en tu personaje o en uno de tus personajes principales. Javier. Es importante hablar con los personajes la mayor cantidad de veces posible, porque va generando una confianza que va abriendo las puertas de lo que tiene para decirte y te va a permitir hacer preguntas duras más fácil y obtener mejores respuestas. Si lográs... Bueno, la primera vez que entrevistás a alguien, si no sabes que lo vas a volver a entrevistar, tenés que tirarle las preguntas duras, pero lo harás, insisto, así sea una sola vez, hay que generar confianza. Pero la primera vez te dicen o decimos lo que creemos que somos, y hay que escuchar eso. La verdadera entrevista empieza la segunda o a veces la tercera vez. Y aparte hay otra cosa, que es que al estar mucho tiempo con una persona, empiezan a pasar cosas que esa persona no tiene bajo su control y entendés mejor quién es. Por ejemplo, yo entrevisté a Fernando Esteche, que era el jefe de Quebracho, lo entrevisté 4 veces cuando murió Nisman. Yo trabajaba en Rolling Stone, si se acuerdan, era todos los días noticias muy calientes sobre el caso, muy cambiantes, y yo trabajaba en una revista que salía una vez por mes, entonces dijimos, bueno, la revista es de música, pero tiene siempre una nota de tema social, político, judicial. Dijimos, ¿cómo vamos a cubrir este caso? Entonces tiramos 2 líneas, salieron las 2. Una fue una entrevista con Lagomarsino, otra fue con Esteche, que eran personajes, Lagomarsino más central en la trama, Esteche más tangencial porque estaba dentro de la denuncia. Y lo entrevisté 4 veces a Esteche. La primera vez me tiró toda su... Es un tipo muy verborrágico y muy hábil, porque me pareció encantador. O sea, hablaba con Emilio Pérsico y seguramente no le iba a decir lo mismo que me decía a mí. Pero fue una de las últimas veces que estábamos haciendo la entrevista en el local de Quebracho en San Telmo. Él me decía, yo le preguntaba, ¿estás nervioso por ser parte de la denuncia, por estar denunciado por Nisman? Que Nisman se murió, pero la denuncia sigue, y él tenía prisión... ¿Preventiva? ¿Cómo? ¿Preventiva? No, ya había salido, pero... Condicional. Condicionales, cuando está por... Libertad condicional. Libertad condicional, claro. Podía volver muy fácil, cualquiera estaría nervioso. Él decía, no sé qué, y empezaba a hablar del imperialismo, la civilización, la barbarie. Y en un momento estaba hablando de eso en el local de Quebracho, insisto, San Telmo, ventanas,
termo con el sticker del Che Guevara, póster con la cara de Evita, cuadrito con la cara de Camilo Cienfuegos, no sé, bueno, toda la colección completa tenía. Y viene un grandote cruzando por atrás y él me habla a mí y el grandote cruza por atrás y no sé si tiene ojos en la espalda Esteche, pero lo mira a uno de sus camaradas, compañeros, secuaces, no sé, y les dice, ¿ese está con vos? O sea, ahí se puso nervioso, evidentemente, y ahí me demostró que estaba nervioso. ¿Y qué pasó? No, no está conmigo, Fernando. ¿Quién es? Oh, no sé, nos va a atacar. Y el grandote, hola hijos. Y aparecen unos niños, los abrazan, típico. Y después otra cosa, pasan muchas cosas en esto que voy a contar pasó en la segunda ocasión, o sea, primero para hablar con Esteche, tuve que hablar con su jefe de Relaciones Públicas, digamos. De prensa, sí. Que me citó Nisman había muerto hacía poco, estaba muy caliente la cosa. Me citó en un bar de Las Cañitas y se pidió un batido de arándanos o algo así. Un batido de tox. Y me dijo, bueno, es muy difícil que Fernando hable, hay mucha presión, pero le voy a preguntar. Bueno, Fernando te quiere conocer, me decía después. Bueno, vamos, ¿a dónde? Es jefe de cátedra de la carrera de Ciencias de la Comunicación o Periodismo de la UNLP de La Plata, está en el edificio Calle 44, no sé qué, un edificio viejo. Bueno, vamos. Yo ya había publicado mi libro Los Crímenes de Moisésville, que hablaba sobre la inmigración judía en la Argentina. Entonces llego, al fondo del pasillo está la oficina de Esteche, y ahí sí estaba el cuadrito de Evo Morales, el cuadrito de Fidel Castro y el cuadrito del Ayatollah Khomeini y una maqueta de la Meca que le había regalado unos colegas de Irán que lo habían visitado. Me pareció espectacular para describir. Y él primero me dijo, bueno, pero no me tiró como, vos sos del otro bando, ¿qué querés hacer? Pero me lo dio a entender. Yo le dije, esta es una nota para Rolling Stone, yo no soy del otro bando. En todo caso conté una historia que para mí es la historia de unos inmigrantes, no sé, bueno. Entonces se queda pensando y llama por teléfono y dice, sí, y dice que serían sí, lo tengo acá enfrente, dice que serían un par de encuentros, que me quiere preguntar sobre toda mi vida y especialmente qué opino ahora de lo que está pasando. Sí, no sé, sí, parece que podríamos hablar. Parece Está inofensivo. bien, sí. Entonces lo hacemos. Bueno, chao, mi amor. Bueno, eso pasó la primera vez, fue muy fácil, pero te puede pasar muchas otras veces. Entonces es muy bueno tener mucho contacto, y lo último que les digo es al juez Galeano lo entrevisté 10 veces y ahí hubo un riesgo, que es que me cayó bien el tipo y ya eso es un riesgo, como que perdí un poco de distancia. Claro. Puede pasar. Pero bueno, el tema es volver a casa, transcribir lo que te dijo, cotejarlo con otros documentos y ver si hay mentira o no, etcétera. Después de que salió el libro, ¿hablaste con Galeano? ¿Lo leyó? Sí, sí. Me gusta hablar con toda la gente. Hablé con Esteche también. Con Esteche me dijo buenísima la nota, dije no. le jugué el partido. No es que me operó, pero es que la gente me cae bien. Sí, güey. Hablé con Tejeldín, sí. Son lectores de tus libros. Galeano lo leyó, Tejeldín no lo leyó, simplemente puso una foto muy medio como borrosa, mal sacada en Twitter y dice nada nuevo, como no quejándose del libro, sino quejándose de la investigación. Y yo le quería decir, sí, es verdad, nada nuevo, pero léelo igual. Y no, bueno, no. Lo último para decir, si quieren, es que también quería janguear, ¿no? Como pasar tiempo con Tejeldín, porque aparte Tejeldín ahora es un abogado exitoso que defiende a todos los malos de la sociedad, al mafioso de la mafia que no sabías que existe, lo defiende él. Policías de la masacre de Wilde que
mataron gente confundiéndose, persiguiéndolos en auto, tirándoles tiros con metralleta Uzi, haciendo que el auto choque, abriéndoles la puerta, bajándolos, ejecutándolos. Bueno, policías. Tejeldín los defiende. De hecho, en el libro, perdón, decís en algún momento que en Twitter o X, él se presenta como absuelto por la justicia dos veces, ¿no? Abogado absuelto por la justicia 2 veces. Y en esta vida que A Graci en un momento defendió. Fue abogado de no Graci. sabía, pero no me extraña. En esta vida de aventuras que tiene ahora, duerme en 3 casas distintas. No tiene casa fija. Y yo, por supuesto, quería. Pero tiene 3 mujeres distintas. Tiene 12 hijos. Ah, bueno. ¿En serio? Sí. Wow. Y tenía en su foto de WhatsApp, a él le encanta, eso es increíble, el tipo que vendió la Traffic le encantan los autos, de verdad, es lo único que le gusta en la vida, los autos. Y su foto de WhatsApp es un Aston Martin, el auto de James Bond, cortado a la mitad, y el capot es la mesa que usan para comer, y un Aston Martin dorado, como símil oro, y yo dije, quiero ir a comer ahí. Y me dijo, no, ¿sabés que mi nuevo hijito, que es el hijo número 12, acaba de nacer y está en neo, y me mandó la foto de un bebé? No, increíble. Que en el mundo de Tejeldín nunca sabés. Yo le dije, lo lamento, Carlos, no te molesto más. Y quedó ahí, pero la verdad no sé. Pero me hubiera encantado pasar ese tiempo extra. Comer en esa mesa. Uno tiene que pegarse, tiene que ser Una sombra, ¿no? Y además, trayendo de nuevo a Leila, tenés que ver y hacer que no te vea. Hacerte invisible y ver. O sea, estar tanto que... Sí, se acostumbren. Sí, que no se den cuenta de que estás ahí. Sí. Interesante. Y Ernesto, Choi, ¿cómo se llama? Chong, el profesor Chong es un personaje que, bueno, yo le agregaría lo que decía Javier, estoy totalmente de acuerdo con eso de que hay que pegarse, hay que estar lo más que se pueda con el personaje, con la persona, ¿no? Le agregaría cuando se puede, ¿no? Porque ese es un ideal. Cuando no se puede hay que hacerlo igual, hay que hacer igual lo que se pueda, ¿no? Hay que, digo, pensando en el caso de este libro puntual, que era un recorrido que yo siempre estaba en movimiento y los encuentros eran más bien fugaces y después teníamos charlas o por WhatsApp o por Zoom o por lo que fuera. O sea, hay distintas maneras de hacerlo a eso. Y esta historia es una historia que no tiene un personaje protagonista, sino que es más bien como un mosaico de distintos personajes, de distintas historias. Paula contaba que trabaja con su corcho y coso. Yo soy mucho más aburrido, trabajo en Excel. Y tengo mis planillas de Excel donde hago mi línea de tiempo ahí, en otra pestaña hago mi línea de tiempo, mi cuadro de personajes según tipo de personajes, ¿no? Ah, muy bien. Muy metódico. Sí, un poco obse, y ahí me voy ordenando. Entonces, a propósito de los personajes, yo no tenía los personajes, pero sabía que quería identificar 4 grandes grupos de actores sociales en este tema que eran esto, ¿no? ¿Qué están haciendo los científicos? ¿Qué están haciendo los empresarios del país que sea, de la empresa que sea? ¿Qué están haciendo los políticos, del gobierno que sea, del nivel de gobierno que sea? Porque estaban jugando cosas diferentes. ¿Y qué estaban haciendo las comunidades originales? Entonces mi Excel era el cuadrito de cada una de esas 4 categorías, y en cada una de esas 4 categorías los nombres que yo iba encontrando, ¿no? O también primero googleando, buscando, haciendo como la bola de nieve de fulano te lleva a mengano, y entonces tenía en cada categoría mi librito. Entonces de cada uno el contacto, de cada uno la historia, lo que podía saber de antes, ¿no? Y después ir a verlo o a encontrarlo y ver qué me daba también para la historia que estaba tratando de armar. El profesor Chong es uno de ellos, es uno de los científicos, es el tipo que tiene como más de casi 90 años, tiene el profesor Chong, es un chileno que vive en la Universidad de Antofagasta, en el norte de Chile, una universidad chiquita, que allá es una eminencia, él está retirado, pero siendo profesor emérito, descendiente de japoneses, pero nacido en Chile y que vive con su familia ahí, geólogo, y que es el que lidera en la década del 70, yo les contaba recién, estas primeras exploraciones hacia el interior del desierto de Atacama para ver qué había, porque no sabían qué había, y empiezan a acelerar y a poner más plata para ir a explorar cuando viene una empresa minera en Chile, una empresa minera del cobre, de la minería de cobre, que está hace mucho tiempo en Chile, una empresa que se llama Anaconda, que dice, che, le dice al gobierno, nosotros queremos ir ahí, donde nadie iba, donde nadie sabía, donde nadie sabía porque era peligroso, y entonces dice, bueno, no,
el gobierno chino en ese momento le dice no a Anaconda, vamos nosotros a ver qué hay, y ahí arman esas expediciones. Y con Chong hablamos en su momento acerca de cómo fueron esas primeras expediciones en la década del 70, principios de los 70, y él me hace su reto y después me comparte su diario y sus informes técnicos de ese viaje. Entonces, y ahí tenía como identiquiste cada uno de los científicos que lo acompañaba, y era como que me daba en bandeja también hacer como la galería de personajes de esa misión que iba a meterse en el desierto. Bueno, y eso te permite también jugar mucho para trabajar. Así que nada, un poco eso con el profesor Chong y su gente, pero después también, bueno, pasa esto, que no siempre ocurre que primero te cuentan lo que ellos te quieren contar. Claro, eso está bien, eso totalmente. tiene que pasar, Sí. porque es la manera en que primero se sacan, que se aflojen, y después empezar con lo demás, ¿no? Ujú. Pero Yo algunas pasa. de las personas que van contando en Lina son personas que arranqué entrevistándolas en 2013 y que después, llegado el momento del libro, arrancaron no queriendo dar sus nombres, después fueron creciendo y después empezaron ellas a llamarme, a contarme cosas y a recordar y a buscarme documentación. Digo, muchas personas con las que me encontré, sí, cantidad de veces. Por eso lleva tiempo. Entonces, Sí. ustedes Sí. además trabajan como periodistas, bueno, Javier y Paula como periodistas freelance, Ernesto Pico, estoy cansada, perdón. Sí. Ajá. Es jefe de redacción de la revista Anfibia. Los que trabajan freelance, trabajan solos, trabajan con sus editores, las notas, es un trabajo colaborativo, es un trabajo muy solitario. Y Ernesto, ¿cómo laburan en Anfibia? No, en general yo trabajo bastante sola porque las notas que escribo en general son más como noticiosas en un punto sobre lo que va pasando con el Opus Dei. En el caso del libro trabajé un poco sola y después trabajé con una editora, con Sole Vallejos, que me ayudó a ordenarme y a sacar el libro adelante. Cuando hago notas, las notas que más tuve acompañamiento fue en Anfibia. En Anfibia te editan, en Anfibia te acompañan, en Anfibia se conversa, se discute, y está buenísimo, porque en general cuando laburás freelance, yo hace muchos años que laburo eso, sola, y que en general es, che, tengo tal nota, dale, escribila, te la mando, ok, a lo sumo, si hay algo me preguntan, pero si no es como, listo, sale así. Y eso es todo. Un libro es distinto y estuvo buenísimo porque fue la primera vez que yo realmente estuve como discutiendo algo con alguien y trabajándolo con alguien, y antes siempre era esto, ¿no? Escribir la historia, publicarla. A veces algo que parece que está bueno, que gente diga, uy, qué buena nota, dale. Y vos decís, pero dime algo más, o sea, ayúdame a que crezca la nota, no sé, prefiero que me digas algo más. Así que nada, siempre son bienvenidos los editores, los buenos editores. ¿En algún momento comprometidos. tu editora te dijo algo que hizo que cambiara la manera en que pensabas? Bueno, eso, que dejara no, los datos. Además de eso. Que dejara los datos, sí. Y Sole Vallejos fue una muy buena editora. Me junté con ella, yo tenía algunas cosas escritas y me hizo hacer como un listado de materiales. Cosa que fue muy interesante porque tenía muchas cosas dando vueltas. Hice un listado de materiales y lo organizamos. Me acuerdo que estuvimos 4 o 5 horas en un bar un día, y en esas 4 o 5 horas yo me llevé un índice que después un poco alguna cosa la cambié, pero me fui con ese índice y todo lo que yo ya tenía como un material completamente desordenado lo acomodé ahí, así que fue nada, las 5 horas más rendidoras de todo el vida. proceso del libro. Javier. Yo trabajo para las notas medio solo, para los libros con un editor. Este libro lo vio una editora de Penguin, y yo por mi parte le pagué de mi bolsillo a Eduardo Halfon, que es un gran escritor, para que vea un poquito también, o sea que tuvo 2 editores. Mis otros libros de Tusquets los trabajé con Leila Guerriero, y trabajé en Rolling Stone, donde aprendí mucho el oficio de editar y tuve grandes editores. Y como Paula pienso que siempre es muy bueno trabajar con editores, pero en las notas
más como para diarios o para revistas, no sé, estoy bien así solo. Para libros sí, para libros quiero editar. Un editor. Sí. Sí. ¿Y Ernesto? No, bueno, el trabajo está buenísimo lo que dice Paula, porque el trabajo del editor, a nosotros en Anfibia nos gusta decir que somos una revista de editores, ¿no? Porque no tenemos, aunque a veces algunos de nosotros escribimos en Anfibia, no laburamos ahí como periodistas, no somos una redacción de periodistas, aunque lo somos, lo hemos hecho periodistas o lo hacemos Pero no están ahí paralelo. todos produciendo Pero no estamos juntos, claros. cada uno su nota. Entonces, ahí lo que hacemos es hacer escribir a otros, Sí. básicamente. Pero sí, el laburo del editor es quizá uno de los más ingratos de la cadena, porque el editor no tiene reconocimiento, no se ve su trabajo, rara vez lo nombra, ¿no? ¿Quién editó los libros de fulano? Bueno, Javier acaba de hacerlo lo suyo. Podríamos pero- empezar a ponerla en la firma, editó. Sí, o si podemos, o si podemos empezar si hacemos el ejercicio, pensar editores, ¿no? Que Sí. grandes editores o buenos editores, nos cuesta pensar nombres. Nos cuesta pensar nombres. Entonces, bueno, eso como primer punto. Y nosotros lo que tratamos de hacer es, y que es un poco el sello de Anfibia, o lo que Anfibia todavía en este mundo donde todo se escribe más rápido, donde todo se publica más rápido, donde todo se tira así, se arroja a las redes, tratamos de darles espacio, dedicarles espacio al trabajo con los autores, a la discusión de los temas antes de las notas, después trabajar la nota, trabajar mucho en la edición de los textos, trabajar antes de la edición de los textos. Pasa mucho que cuando te llega una nota y vos charlas con tu autor y ayudas a la autora a poner en palabras, te dice, eso que te acabo de decir, por ejemplo, no lo voy a poder poner en el texto. No, porque en el diálogo, Claro. en la conversación, uno muchas veces ayuda al autor a ordenar las ideas, ¿no? A hacerle otras preguntas que no se ha hecho, o a decir las cosas de otra manera. Y después en el texto, bueno, los textos no se terminan nunca. Bueno, cuando vos hagas la reedición de esta, seguramente le cambiarás cosas, yo también. Los textos no se terminan nunca, ¿no? Se abandonan eventualmente, después siguen. Y además son historias que no terminaron. Claro. Pero bueno, nada, un poco el trabajo que hacemos es ese, y nosotros somos una revista que bueno, que la creó y le sigue criando como puede Cristian Alarcón, hace ya 14 años, y que sostiene eso, ¿no? Cuando se creó Anfibia en su momento, la lógica era reunir académicos y cronistas que escribieran juntos, que juntaran esos dos mundos para escribir historias en Yo profundidad. escribí una de esas. Claro. 3 meses estuve con una académica. Claro, no existe más eso, no existe. íbamos a ¿Cuál, bailar. era ¿Cuál fue esa nota? Se llamaba Tortas, Putos y Cumbieros. Y era sobre un boliche de cumbia gay en el microcentro porteño. Y entonces teníamos que ir a bailar. Íbamos 2 veces por semana. Durante 3 meses, con Cristian Alarcón a veces también. Y Buen laburo. Como corresponde. Bueno, nada, y de ahí para acá cambió mucho, pero lo que hoy sí se sigue defendiendo es eso, ¿no? Es un poco contra la corriente, en un momento donde todo se escribe rápido, donde todo es ahora ya. Bueno, como pararnos y dedicarle ese tiempo al autor, a la autora, al texto, a todo lo que rodea el texto, ¿no? Al arte, a la ilustración, a las fotos, a cómo vendemos este texto en redes para que ese texto, para que la gente que le cuesta soltar el teléfono, ponerse, leer, aparezca, lo agarre al tema en las redes, se tiente para entrar, parar, concentrarse en textos que además son textos de largo aliento. Eso te iba a decir, que defienden el texto largo a Sí. pesar de... Sí. Cada vez nos cuesta más, pero sí, la gente sigue leyendo, Y sigue que no es entrando. noticioso, pero además es actual, o sea, Sí. es sobre la actualidad y salen muy rápido los textos, pues son textos más profundos, pero que no son noticiosos, siempre es una vueltita sobre lo que está pasando ahora, lo que pasó hace minutos, y en general tienen como esa discusión previa que tienen entre ustedes, como esta revista de editores, hace que cuando te cae el llamado de Anfibia para ver si puedes hacer algo, es en general con una idea Sí. de nota, Sí, y no lo- te revolean un tema, ¿no? Sino que ya hubo una conversación previa y un pensar un foco para cómo encarar un tema. Y nada, y eso está bueno. Y después hay discusión también sobre el texto. Yo he escrito crónicas, no sé, coberturas de, por ejemplo, no sé, una elección, la noche de la elección en el búnker y que gana un presidente de las elecciones. Madrugada a escribirla y al otro día tenía que salir ya, ¿no? Pero como darse la discusión de algunas cuestiones, a veces más chiquitas, más de detalle,
pero darle bola, ¿no? No pasarlo por una máquina en la que sale y sale. Nos ¿no? queda re Está poquito bueno. tiempo y quiero abrir el micrófono por si quieren hacer preguntas, pero antes les quería preguntar si usan inteligencia artificial. ¿Qué relación tienen con la inteligencia artificial para escribir, obviamente, para hacer periodismo? Yo no. Y ya van dos colegas que me dicen, pero vos con lo que estás haciendo ahora, que tenés no sé cuántas páginas de causas judiciales, Ni fíjate, siquiera metelo, para procesar organizarlo. la información. No. No. Y de hecho no sé, si me preguntas ahora qué tengo que hacer, no sé ni desgrabar con inteligencia artificial. Tengo como una resistencia, soy un poco, me resisto. Y ahora yo doy clases de investigación periodística y me encontré con que entregué un partido domiciliario a mis alumnos y todos me contestaron con inteligencia artificial, me di cuenta rápidamente, entonces hablé con la directora de la carrera que está ahí sentada y le dije, ¿qué hago con esto? O sea, los tengo que matar a todos. Los asesinos. Aparte empecé en un tono como, mirá, me doy cuenta que escribiste con inteligencia artificial, después charlamos. Cuando eran 12 sobre 14, decidí en la clase agarrarlos a todos y hacerlos escribir de puño y letra. Y era como, no, hace un montón que no escribo, de puño y de letra, y le dije, no les voy a poner nota en el parcial, con honestidad quiero que me expliquen cómo, de qué manera, para qué usaron la inteligencia artificial de todo lo que tenían que hacer. Me lo contaron, algunos me dijeron lo usé para todo, o sea, no leí ningún texto. Me lo escribieron, lo leímos, no firmaban el texto, y leímos para qué la habían usado. Y a partir de ese momento, y como me dijo Jessica, fue como, esto es una herramienta, los pibes la van a usar, no estés tan alarmada en un punto. Me sentí medio ingenua también y me alarmé. Y el tema es cómo la usan, ¿no? Entonces, como también sé que sí, que en algún momento tengo que, y que me va a servir seguramente ahora cuando empiece a procesar un montón de información, y veré cómo, pero me siento como, sí, como que todavía estoy completamente afuera. A ver, Sí. Javier. Yo la uso bastante. De hecho, los invito a mi taller de crónica de inteligencia artificial. Era el momento del chivo. Espectacular. Ya lo di en la media party y lo vamos a volver a dar. Muy bien. Y la uso para los momentos previos, es decir, hacer cuestionarios. O sea, no es obviamente que me da 15 preguntas y que voy con las 15 preguntas y hago las 15. De las 15 preguntas que me da, encuentro 3, 4 buenas que a mí no se me ocurrieron. Me parece valioso, me parece apabullante, soy muy pesimista respecto al futuro. Y la uso cuando vuelvo, por ejemplo. Por ejemplo, en un libro que estoy escribiendo ahora, entrevisté a un empresario un poco sinuoso, que me respondió por mail 40 preguntas, o sea, bastante, y las cargué y le puse, hacé análisis de la personalidad, falacias, mentiras. Hacé mi trabajo. Un perfil criminal. Claro. Pero después Claro. te hace un trabajo y después lo tenés que hacer arriba Sí, vos. sí. Pero como es como una primera mirada, ¿no? Ahora la pregunta es esa, si yo fuera el jefe de redacción de Anfibia, Es como tu pasante. Claro, se lo pediría a alguien, quizás se lo pediría a alguien real. Si tuvieras 5 redactores a tus órdenes, decís. Claro. Haceme. Se puede saber, No sé, Javier. pero creo que Dale. para el antes y para el después. Eso. ¿Qué estás escribiendo? Un libro sobre sobrevivientes de accidentes de avión. La puta madre. Oh, tengo que viajar Es una ahora, vida mañana. número uno ahora. Una mirada positiva, cualquiera de nosotros puede sobrevivir. ¿Para qué te lo pregunté? Pero cualquiera puede sobrevivir. Sí. Es Bueno, muy azaroso. gracias por calmarme. Ernesto, en Anfibia, ¿para qué usan la No, ahora inteligencia? estoy pensando en el accidente de avión. Me tengo que subir ahora a Vos las tenés que viajar 8. hoy. A mí me da Encima terror- tengo Me da fobia. terror viajar en micro. Es mucho peor. Sí, sí, es verdad. No, yo la uso la inteligencia artificial para... sobre todo, le estoy usando como reemplazo de Google, por empezar, ¿no? O sea, como para... Como buscador. Como buscador en principio, pero esa es como muy la superficie de las cosas, en realidad, ¿no? Claro.
la uso para ayudarme a ordenar y como para que me dé puntas para seguir buscando otras cosas, digamos, ¿no? Eso te ayuda. Y sí diría, nosotros en Anfibia tenemos reuniones donde cada uno está con su bicho, porque allá hay gente que la bautiza, que le pone nombre, que le cuenta cosas de uno y ella sabe cosas tuyas, entonces te hace la respuesta como la Hay carta. muchos que la usan como terapeuta. También, estamos haciendo algo sobre eso. Bueno, pero nosotros armamos con Anfibia 2 años seguidos y el año pasado lo hicimos, también se lo repetimos ahora, Futuro Imperfecto, que es un programa para trabajar con líderes de medios de Latinoamérica con eje con cómo están usando la inteligencia artificial en sus medios. Lo que nosotros encontramos, laburando con gente durante un año con gente de distintos países de Latinoamérica y España, es que el uso es muy diverso en el periodismo, ¿no? Es muy diverso. Y que la verdad de la eminencia es que nadie sabe qué pasa pasado mañana con la herramienta. O sea, está todo como tan rápido que, bueno, yo la uso hoy, pero aprendo que... Y no es aprender y sentirme seguro para usarla y recién ahí la uso, ¿no? Es como usar lo que hay porque mañana es otra cosa. Yo ¿no? soy muy pesimista. Sí, no, va a ser feo. Porque es apabullante. Sí. Es increíble. Sí. Difícil. Un consejo para los que están recién arrancando como cronistas. Antes los consejos que nos daban a nosotros era sé curioso, metete en cosas que te importen. Ahora la industria donde está situada la crónica es una industria un poco más áspera. Quizás debería ser sé curioso, metete en lugares que de verdad te causen curiosidad y anda con una cadena por las dudas. No sé, creo que el consejo sería ya no sé curioso, sino buscar algo que te quite el sueño que realmente te obsesione, que te apasione. necesites hacerlo, porque vas a tener pocas oportunidades, salvo el día que decidas trabajar de esto. Son buenas oportunidades, son pocas, tomalas y dedicales mucho tiempo. Paula. Creo que pensando en la crónica, pensando en la investigación también, hay algo, lo que él dice sí, que te guste, que te pase algo con el tema. A veces es que te disguste, ¿no? Lo que te convoca no es necesariamente que sea positivo el sentimiento. Bueno, vos decís al final de tu libro, no quiero spoilear, pero Sí. decís al final de tu libro Sí. que el tema del Opus Dei te daba, o sea, no crees en el tarot o en algo así. Porque el Opus Dei dice eso de mí. Sí, y vos, bueno, Porque y en vos Anfibia una vez me armaron un perfil de autora de Anfibia que decía, a modo de chiste, combate a la iglesia igual que a la astrología. Eso. Entonces ahora el jefe máximo del Opus Dei en la Argentina dice que se puede esperar de esta periodista que se define como atea y se puede esperar un libro y nuevo. combate a la iglesia igual que a la astrología, que era un chiste porque yo le decía no me hablen de signos ni de dioses, como no me jodan con, no sé, con cosas religiosas o con cosas de astrología. Me lo ponía en chiste, en Anfibia, y creo que fue Cristian y me quedó como esta idea. Entonces el jefe del Opus Dei dice dice la única que se ocupa de este tema es esta periodista que dice que combate a la iglesia. No sé si dice lo de la astrología. Creo que sí. Lo cita entero. Si no, Sí, igual. Si no nos mata la inteligencia artificial, nos va a matar la literalidad. ¿no? La literalidad, Sí, completamente. No. Y aparte yo cuando publiqué la primera nota del Opus Dei en Anfibia, que decía como algo de Bellavista, donde crecí, qué sé yo, también a modo de chiste le dije, y sácalo porque esto lo va a leer mucha gente de Bellavista y queda medio feo, ¿no? Como... sí, los perfiles de Anfibia no son como estos de nació en 1977, estudió, ¿no? Dicen, sale a correr, le gustan los perros, ¿no? Entonces era toda una definición que, bueno, hoy es usada en mi contra. Ernesto. Pero bueno. El consejo. El consejo. Levantarse de la silla y volver a la silla. Muy En bien. todo caso, ¿no? Muy bien. Diría Sí. eso, Sí. como eso. Mucha dedicación. eso. Sí, yo decía, lo último que no terminé porque me colgué con eso era lo que él decía del tiempo, el tiempo y la más que la perseverancia es la paciencia a veces, ¿no? Porque a veces uno quiere como a veces hay que esperar. Entonces, a mí, que soy bastante, no soy ansiosa, pero necesito estar todo el tiempo haciendo cosas,
siempre me sirve tener 3 trabajos y en paralelo estoy haciendo eso, que va siguiendo su curso. Bueno, ahora estoy muy ocupada con esto, después aparece, ese que estoy buscando hace un montón, me Que no contesta, sea lo único. me contesta el mensaje que le mandé hace un mes y no me había contestado, entonces mientras estaba produciendo un documental o corrigiendo exámenes o pensando no sé cuánto, y un día contesta, ¿no? Entonces, como es re difícil, no siempre funciona. Pero digo, la paciencia más que o con la perseverancia, la insistencia en el tema también, no soltarlo, que muchas veces te aburrís y lo querés dejar. Creo que todo eso sirve para estos trabajos de largo aliento. Preguntas. ¿Alguien? Acá. Hola, ¿me escuchan? Mi Sí. pregunta es para Javier. Sobre estas 10 entrevistas que tuviste con el juez, que yo entiendo que obviamente generar confianza es súper importante, porque claro, yo también cuando he estado escribiendo alguna crónica, la gente a veces en su descuido, ¿no? Como que suelta un poquito el personaje que tiene construido para la prensa, te vende algo como mucho más interesante, ¿no? Son realmente ellos. Pero tú, cuando estabas armando el caso, o sea, ¿cuál ha sido la justificación que le has dado a esta persona para las 10 entrevistas, ¿no? Porque te van a decir, ¿pero por qué me quieres entrevistar 10 veces? O algo así, ¿no? O sea, Esa fue gracias por la pregunta, Álvaro. Esa fue una justificación fácil que fue, necesitamos hablar muchas cosas. Porque bueno, es la causa judicial más grande, ya lo dije. Y aparte, a medida que hablaba, le iba preguntando siempre lo mismo y siempre la respuesta iba siendo un poco más amable. Y en el encuentro número 3 le dije, ¿no tenés el teléfono de fulano? No lo tengo. Y en el encuentro número 7 me dice, te conseguí un teléfono. Pero eso es más o menos fácil. El tema es cuando a Cristina Aldini, ex secuestrada, desaparecida en la ESMA, que es el centro clandestino de detención más grande de la dictadura, a quien entrevisté para un perfil del Tigre Acosta de UDP, los libros chilenos, le pregunté, bueno, estaba su declaración judicial, la secuestran, la llevan a la ESMA, la torturan, le preguntan, la dejan ahí 2 años, etc. Cristina, ¿y qué auto era el que te secuestró? ¿Y qué color era? ¿Y qué estabas tomando? ¿Estabas en un café? ¿Café con media luna? Y eso llega a un punto que se puede enojar Cristina, porque dice, ¿qué es estas boludeces que me estás preguntando? Pero ahí tenés que decirle, mira, Cristina, yo sé que son boludeces, pero necesito construir la atmósfera porque es muy importante. Podés hablarle del periodismo narrativo, de la crónica o no, pero es importante para mí transmitir todo el drama y todo el terror que sentiste vos, y ahí eso está en lo grande y también está en lo chico, está en los detalles. Última pregunta, porque tenemos que ir cerrando. Una pregunta para Paula y la otra para todos. Con respecto a lo del Opus Dei, quería preguntarte si, por ejemplo, la casa del Opus que está... Más cerquita, que no se escucha bien. La casa que está cerca del shopping en Recoleta, si después de lo que escribiste, de lo que pasó ahí adentro, creo que lo leí en Anfibia también, si esa casa siguió con su funcionamiento normal. Sí, pasé ¿Eso? el otro día. Sí, ella está hablando de la sede central del Opus Dei en la Argentina, que queda acá en el barrio de Recoleta, en la calle Vicente López, que es un edificio que está casi siempre cerrado. Sí, hoy hay muchos menos de estos miembros numerarios que son los que hacen compromiso de castidad, de obediencia, que viven dentro y que se flagelan. Pero sigue siendo la sede central del Opus Dei en Argentina. Los principales numerarios y curas del Opus Dei están ahí y siguen teniendo el auditorio donde hay reuniones, dan clases, donde hay profesores de la Universidad de Buenos Aires que dan clases, porque funciona, digo, el Opus tiene una cara visible, no en nombre del Opus. De hecho, ese lugar se llama Centro Universitario de Estudios y no se llama Opus ni nada del Opus. Sigue estando atrás la residencia de mucamas más grande del Opus Dei en Argentina, y si quieren pasan Vicente López de Ayacucho, van a ver un edificio atrás, tiene unas ventanas que están todas las ventanas como tapiadas, pero con un mármol, una cosa beige, una placa que está a 1 o 2 centímetros, según cuentan las mujeres, del vidrio, para que no puedan ver ni ser vistas, ¿no? Entonces ellas solo por ahí ven como un filo, ven el cementerio de la Recoleta,
pero no pueden verlas, no la pueden ver los numerarios y demás, ahí siguen viviendo mucamas del Opus Dei, mujeres que hace 45 años que sirven a personas del Opus Dei sin que les paguen salario, muchas veces con muchos problemas de salud y muchos temas. Es una pena porque ahí no cambió nada. Y la otra pregunta que es para todos, si como les gusta la escritura, si en algún momento de todo lo que están escribiendo lo están pensando también para después volcarlo a lo audiovisual, o que sea serie, película, etcétera. Gracias. Yo justo estoy con un proyecto de eso, voy otra vez. Sí, yo lo de la Escuela de Mucamas del Opus Dei, que es el libro que voy a escribir ahora, que es puntualmente esa historia, que hay una familia. Tengo un proyecto hace tiempo, porque estoy medio rodeada de productores audiovisuales. Y ahora puntualmente estoy trabajando con una directora argentina que es Lucía Puenzo, en una miniserie de ficción sobre la Escuela de Mucamas, con lo cual ahora debería estar escribiendo el libro que todavía estoy por empezar, pero que ya va a ser la base de la miniserie. Pero sí, o sea, desde el comienzo me dijeron eso es muy cinematográfico y demás, y me di cuenta también, ¿no? Se parece mucho al cuento de la criada, se parece mucho en muchas cosas no. Y me genera bastante miedo, sobre todo la ficción. Un documental, ¿no? Siento que es algo que yo puedo y todo el tiempo en la conversación con los guionistas y qué sé yo, como, pero eso no es así, no pongan eso, que no es así. Y yo qué les voy a decir a estas mujeres que pusieron eso y me dicen, pero esto es ficción, no, pero no, por favor, eso no lo pongan. Así, estoy todo el día pidiendo por favor. Así que no sé si es bueno el proceso de ser parte de eso, o si mejor sería como entregárselo a gente que hace ficción y decirle, y bueno, darme vuelta y decir, esto es una ficción. Yo escribí esto es una investigación, esto es una ficción. Estoy en eso, es como un desafío, es lindo, o sea, está bueno, estoy entusiasmada y por otro lado me genera un estrés que no me genera hacer mi trabajo. Javier, Ernesto, cortito, porque Ernesto tiene que ir a tomarse un avión. No, ¿en serio? Sí, voy a tratar de no me desayuno de vuelo, Javier. Pero el libro va a salir bueno, seguro. En mi caso no sé si nosotros estamos muy chipeados con la mente audiovisual, todos vemos muchas películas y por ahí cuando escribimos tratando de mostrar, de construir escenas, de que se vea, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Y eso por ahí nos jode jugar con otros sentidos como el tacto, como el gusto, con el olfato, que por ahí no está que para escribir no está, no lo usamos menos. Pero no sé, en mi caso solo desde ahí, ¿no? Estamos. Y yo lo que diría es, hay algo medio romántico, medio bohemio en escribir, que es la literatura, pero escribimos periodismo y el periodismo es trabajo y la mejor oportunidad que tenés para cobrar plata es con eso. O que te encuentre un editor australiano con... Tal cual. ¿no? Un año te zafa. Pero es parte de esto, porque los libros no dan mucha plata, salvo que te vaya muy bien. Pero si te llaman y se hace y no sé qué, o si llevas vos y lo lográs, esto también es trabajo. Sí. Javier, para terminar, ¿te volvió a contratar el...? No, le tengo muchas ideas. Después pasé el teléfono. Estoy en contacto. Claro, compartí. Entiendo que no puede hacer 3 números seguidos de Argentina. Claro. Hay que esperar unos años. Bueno, muchas gracias a los tres, un placer tenerlos a ustedes, gracias por la escucha. Bueno,